Ya, vamos a hablar de litigación. A ver, este módulo tiene este título, porque en definitiva la litigación no es un fin en sí mismo, sino que básicamente es una herramienta. Entonces hay que entenderlo como tal. Entonces, y hay que considerar que cuando hablamos de la litigación como lo que generalmente se conoce, como todos lo hablan, que tiene que ver con básicamente ir al juicio, la verdad que para mi gusto esa tiene que ser la última ratio. ¿Por qué? Porque al final del día se le pasa la decisión de un asunto de tu cliente o tuyo a un tercero del cual tú no tienes ningún control. Y un tercero imparcial que por lo tanto torna impredecible básicamente el resultado de la gestión. Ahora, si bien es cierto que por la experiencia y por las características del caso tú tienes más o menos expectativas, más o menos probabilidades de éxito, lo cierto es que siempre es incierto el resultado porque en definitiva depende de un tercero. ¿Ok? Un tercero imparcial que es básicamente el juez sobre el cual, insisto, no tiene ningún control. Ahora, en definitiva, el juicio hay que entenderlo como un escenario complejo, ya donde se juegan cosas importantes. Entonces, la verdad es que, en definitiva, pueden perder patrimonio, pueden perder su libertad. En definitiva, hay una responsabilidad detrás súper importante. Entonces, si es que vas a ir al juicio, entonces es muy importante saber cómo hacerlo, ¿ya? Si bien es cierto que tú no puedo decirte simplemente, ¿sabes qué? Si vas a ir a juicio, gana, porque eso no es algo de lo que siempre tengas control. Lo cierto es que sí puedes tener los conocimientos mínimos, las habilidades mínimas para venir y poder hacer las cosas de una mejor manera y tener las probabilidades de éxito sean mayores. Entonces, al final del día, lo mínimo que se le puede exigir a un abogado, esto no tiene que ver con conocimiento jurídico ni mucho menos, ¿ya? Porque básicamente los conocimientos jurídicos es lo mínimo que se le puede pedir a un abogado para poder ejercer el derecho. Acá se trata de habilidades, ¿ya? Ahora, no basta con conocer la ley. Esto, si fuera por conocer la ley, sería como decir que, como yo conozco el código aeronáutico, bueno, puedo pescar un avión e irme a volar. Y no es así. Entonces, y tampoco basta con hacerlo muchas veces, ¿ya? Porque uno tiende a pensar que, claro, tú ves abogados viejos, ves abogados mayores y tú dices, ah, ok, de esta manera me voy a la segura. Lo cierto es que no es así. Muchas veces vemos abogados que llevan 30 años de ejercicio haciendo las cosas mal todavía. ¿Y por qué? Porque no se han parado, a mi gusto, no se han parado a pensar por qué tienen el resultado que tienen, por qué pasó esto en este juicio en particular, y como no son conscientes en definitiva de lo mal que hacen las cosas, o de alguna cosa que hicieron mal, no pueden corregirla. Como no pueden corregirla, al final del día siguen repitiendo la misma conducta. De otra manera, es la única manera en la que yo me explico, por lo menos, que en definitiva lleguen todavía a un juicio un abogado con mucha experiencia y siga haciendo las cosas mal, a tal punto de que incluso los jueces los reten, les paren interrogatorios, los alegatos, etcétera. Entonces, al final del día se trata de aprender, ser consciente, repetir, o sea, aprender, aplicar y repetir. ¿Ok? Entonces, porque tampoco en definitiva es solo la práctica, sino que se trata de practicar, hacer repetidas veces una cosa, pero una cosa que tú aprendiste para hacerlo de manera correcta. Entonces, una vez que aprendes esto, al final del día, ¿de qué se trata esto? Entonces, necesitamos mucha experiencia, necesitamos muchos años para esto. La verdad es que no. Cuando una vez que tú aprendes la técnica, desde el primer día, desde el primer juicio, y fue lo que me pasó a mí, desde el primer juicio en que tú empiezas a aplicar las técnicas, cambia todo. Entonces, es realmente brutal la manera en que tú te das cuenta cómo avanza y te das cuenta que lo que me pasó a mí, decía, cómo trabajé antes. Entonces, insisto, una herramienta muy importante. Vamos a hablar de que la litigación como herramienta estratégica, la importancia de la técnica en la litigación como elemento general y la decisión de ir a juicio. Bien, primero, la litigación como herramienta estratégica. Hay que entender que la litigación es transversal, ¿ya? La litigación no se trata de que hay una litigación civil, hay una litigación penal, una litigación laboral, familia, etcétera. No. La verdad es que, evidentemente, a ver, un hecho mismo, ponte tú un atropello puede ser civil por las indemnizaciones que pueda tener, penal porque puede comprometer un delito, sucesorio porque resulta que la persona murió, entonces tuvo efecto sucesorio. Al final del día un hecho no es laboral, ni es civil, ni es penal, no tienen ese apellido, sino que todos los hechos jurídicos
tienen en definitiva una incidencia en las distintas materias jurídicas. Entonces, cuando nosotros hablamos de litigación, no se trata de, sabes que yo quiero aprender litigación penal, que muchos me dicen lo mismo. Yo quiero aprender litigación penal, yo quiero aprender litigación civil, etc. La verdad es que, claro, cuando tú vas a los procesos, todos los procesos tienen ciertas diferencias, tienen ciertas precisiones, ciertos elementos diferenciadores, pero lo cierto es que la litigación es una sola y por eso es que es importante, independiente de la materia en la que tú te quieras dedicar, al final del día, aprender la técnica, en definitiva, y que te va a servir para todo. Entonces, es una herramienta estratégica, ¿ya? Y estratégica no significa distorsionar la realidad, sino que se trata de conseguir un objetivo. Esto tiene un fin, ¿ya? Y, ojo, hay que entender una cosa. Este fin no es ganar el juicio. No siempre es ganar el juicio. De hecho, no siempre coincide el tema del fin que tú buscas, en definitiva, para ayudar a tu cliente, o el fin que tiene tu cliente, con ganar un juicio. No siempre es así. Entonces, lo que hay que considerar es que tenemos que, por ejemplo, me tocó un caso donde en la época de la pandemia tuvimos que hacer muchos despidos. Nosotros sabíamos que, y la verdad que el cliente no tenía plata como para despedir a todos por necesidades de la empresa, fue justo antes de la modificación legal, y resulta que no teníamos posibilidad de hacerlo, entonces no tenía medios económicos, por lo tanto lo que pasó fue que despedimos todos sabiendo que había grandes posibilidades de perder los juicios, ¿ya? Si bien es cierto que dimos vuelta a algunos en la corte, lo cierto es que la mayoría sí se perdieron. Pero la verdad es que nosotros nunca tuvimos como fin ganar esos juicios, sino que lo que teníamos como fin era que en definitiva patrimonialmente no le afectara al cliente. Entonces, en definitiva, si tú te pones a pensar, como cuando una persona te conoce y tú dices, eres abogado, oye, ¿cuántos juicios has ganado? ¿Cuántos juicios has perdido? La verdad que eso no es relevante, ellos no tienen por qué saberlo, porque son legos. Pero cuando un abogado te pregunta, realmente ahí hay un problema, porque en realidad no entiende cómo funciona. En general no se trata de ganar juicios, sino que se trata de conseguir el objetivo. Y en este caso perdimos todos los juicios, pero el objetivo se logró. En definitiva, no se cobró absolutamente nada. El cliente mantuvo su patrimonio, hoy día está en otros negocios. Entonces, eso es lo que pasa. ¿Y qué es lo que pasa? La litigación no partió en la demanda, no terminó en la sentencia, no terminó en la corte, sino que partió muchísimo antes, desde que se plantea la estrategia que vas a seguir para, en definitiva, conseguir tu objetivo. ¿Cuál es? Es, ok, eliminamos estos negocios, pero surgimos por otro lado, en otra ciudad, da lo mismo. Entonces, en definitiva, eso es la litigación. La litigación es una estrategia al servicio del fin que se pretende conseguir. Ahora, esto también tiene que ver con, efectivamente, ahí te da la importancia de no contratar al abogado cuando te demandan, porque a la hora que lo contratas cuando te demandan, en definitiva, uno tiene que arar con los bueyes que hay y dependiendo de la demanda que sea, dependiendo de los antecedentes que te tengan ahí en la mano, y en definitiva, litigar con lo que hay. Es distinto a venir y poder presentar, tener una teoría del caso desde el momento en que ocurren los hechos, que en definitiva te plantea una estrategia desde ese momento y que muy pocas veces el cliente solo viene y le achunta básicamente. Me pasó un caso en que un cliente me llama a las 4 de la tarde, era un día viernes, yo estaba dando una charla, me llama a las 4 de la tarde con que se había accidentado una persona y una persona que en definitiva era una persona sin contrato, etcétera, y resulta que de la manera en que y el efecto que esto podía tener era devastador para su empresa. Entonces, nosotros pudimos desde ese momento manejar la situación de tal manera que, en definitiva, efectivamente tuvo costos asociados, pero lo cierto es que las consecuencias que podría haber tenido para la empresa no tuvo ninguna, ¿ya? Entonces, en definitiva, hay un manejo que se puede realizar desde el punto de vista, pero eso fue gracias a que lo atajamos en el mismo momento. Hay veces en los que, como no lo puedes hacer porque no te enteras o porque no tienes abogado, en definitiva, porque la persona no tiene abogado, en definitiva, cuando llega la demanda, te cuentan qué pasó y la verdad que básicamente tienes que hablar con los bueyes que hay. Por eso es que como herramienta, en definitiva, es una herramienta, pero hay que saber utilizarla, por supuesto.
La importancia de saber la técnica en litigación. Ya. La verdad es que todo es técnica. Uno puede hacer las cosas, de hecho a veces he hablado con muchos abogados últimamente y muchos me cuentan que han ganado juicios y han hecho cosas importantes y la verdad que lo han hecho sin saber. Entonces, y la verdad que efectivamente tú puedes hacerlo. De hecho, en mi caso también me ocurrió y al final del día hasta un reloj malo da 2 veces al día la hora bien. Entonces, el punto es que no se trata de eso, se trata de cuando tú realmente aprendes, tú te das cuenta de que no sabes cómo realmente, a mí me pasó por lo menos que no sabía cómo realmente había trabajado antes. Entonces, porque tú realmente sientes un cambio en cómo tú haces las cosas. Entonces, eh, al final del día, de hecho, hace muy poco, me pasó que un colega que está acá en la mentoría, eh, resulta que tuvo un juicio y realmente y aparentemente había perdido en ese momento, habían luces de que no, que en realidad estaba mal el juicio. Y lo cierto es que me comenta, yo le pregunto por qué, y me dice, no, en realidad es que lo que pasa es que prepararon mal, estaba mal presentada la demanda, estaba mal preparados los testigos estaban malos, que no se olvidó, no sé qué. Entonces, yo le dije, ¿sabes qué? Revisémoslo. Fuimos revisando los interrogatorios y si bien es cierto que igual estaba mal planteada la demanda, la verdad que no era el motivo para perder, o no necesariamente. Pero lo cierto es que efectivamente los testigos se habían preparado literal antes de entrar al tribunal y le dijeron, no, están preparados los testigos. O sea, básicamente él no tenía idea de qué se había preparado, cómo se había preparado. La verdad que eso jamás. Y resulta que, aparte de eso, el interrogatorio estaba malo. Nosotros lo fuimos revisando y nos fuimos dando cuenta de que en cada uno, y esto está en un video explicativo, pero en cada uno de los elementos de las preguntas, etcétera, nosotros fuimos viendo, mira, a qué punto quería llegar, esto no se debería haber hecho así, el otro no objetó, podría haber objetado. Entonces, en definitiva, muchas veces pasa que como tú no sabes, no eres consciente de que estás haciendo las cosas mal y en definitiva no tienes cómo hacerlo, porque él pensaba que efectivamente todo estaba perfecto y en definitiva no era así. Entonces, al final del día, cuando tú aprendes realmente, tú lo primero que haces es hacerte consciente de los errores que has cometido y eso evita que los cometas de nuevo. Entonces, inevitablemente mejoras. Ahora, hay que recordar que el objetivo de ya estando en el juicio, el objetivo de la litigación tiene que ver con convencer al juez. Entonces, para esto hay que tener en consideración varias cosas. Hay que considerar la naturaleza del proceso. ¿Ya? En el escrito el papel aguanta todo, pero en el oral la verdad que prima la claridad y la credibilidad. ¿Ya? Entonces hay que tener claro, hay que tener especial consideración en que hay que distinguir entre las ideas complejas y las ideas simples para efectos de que en la litigación oral te sea más fácil poder desarrollar las ideas. Tú no puedes elaborar ideas demasiado complejas, tú no puedes hacer preguntas demasiado compuestas, de tal manera de que al final se pierde, independiente de la objeción que conocemos todos, tiene que ver con que se pierde la información relevante. Entonces, en definitiva, tú tienes que saber dividir para poder, en definitiva, que el mensaje tenga el efecto que tú buscas. Además de eso, hay que tener en consideración que la prueba no habla por sí sola. ¿Ya? Nosotros somos los que la hacemos hablar, entonces no se trata de llevar toda la prueba en una carretilla y en definitiva dejársela en la puerta del tribunal y que el juez la vaya a ver nomás y pesca los testigos y ve qué puede sacarle, sino que en definitiva la prueba va a ingresar en el juicio en la manera en que nosotros introducimos la prueba en el juicio. Entonces, esto se trata, la verdad que, ¿te ha pasado que en alguna oportunidad has leído un libro y después sale la película? Y la verdad que cuando te preguntan, oye, ¿te gustó más la película o el libro? Tú dices, me gustó más el libro. Esto es porque cuando tú lees el libro, eres tú el que le da el contexto, eres tú la persona que viene y le da la visión, tú te lo imaginas. En cambio, cuando tú ves la película, es la visión del director y muchas veces no coinciden muchas cosas con la visión que tenías tú. Entonces, y efectivamente te gusta más la tuya. En este caso en particular,
lo que hay que hacer es un director de cine. Tú tienes que ser el director de cine, de tal manera de tú mostrarle tu versión de los hechos, o sea, tu visión de los hechos, como ocurrieron, y de tal manera de venir y poner al juez en tu sillón y decirle, mira, ¿sabes qué? De esta manera se ve, de este sillón, de este punto de vista, se ve la película muchísimo más clara, se ve todo concuerda, todo encaja. En cambio, de la visión de la otra parte, no. De la otra parte no se entiende, no se ven, están estas cosas borrosas, estos espacios que no se entienden mucho. Entonces, cuando uno simplemente se preocupa de venir y decir, ¿sabes qué? Ok, estos son los elementos de la carta de despido o estos son los elementos de la teoría del caso y vas sacando como un checkpoint de ¿estaba en el lugar? No, no estaba en el lugar, listo, no estaba en el lugar. Entonces, ¿sabe qué? ¿Realizó tal acción? No, no la realizó. Ah, perfecto, no la realizó. Entonces tú después vas a la observación, a la prueba o al alegato clausura, dependiendo del proceso, y dice simplemente, ¿viste? Si él dijo que no estaba y dijo que no había realizado tan acción, el testigo fue conteste con eso, entonces estamos listos. La verdad que primero eso no es persuasivo. Y segundo, que te deja muchos vacíos. Esos vacíos, el problema de eso es que esos vacíos jamás van a quedar vacíos. Esos vacíos los llena el tribunal. Los llena el tribunal o con la versión de la contraria o con lo que se imagina. Entonces, en definitiva, tu historia debe ser lo más completa posible para efectos de que esto no pase. Hay que tener en consideración que la litigación abarca todo, ¿ya? Insisto, recién hablé de eso, la litigación no empieza en el juicio, o sea, perdón, en la demanda o en la formalización y termina en la sentencia o en la corte. La litigación lo abarca todo, ¿ya? Entonces, eh, hay que tener en consideración que, de hecho, tampoco coincide necesariamente el hecho de venir y ganar un juicio con, en definitiva, con la estrategia de litigación. De hecho, hay que saber, en definitiva, cuando se te plantea un problema, cuando el cliente tiene un problema, hay que saber ver la imagen general. ¿De qué se trata esto? Por ejemplo, tuvimos un caso donde a mí se me planteó que había un chofer en una empresa, había un chofer que estaba extorsionando básicamente a la empresa. No tomó un servicio, o sea, condicionó el tomar un servicio a que le pagaran mucho más. El problema es que la empresa necesitaba que se tomara ese servicio, entonces vino y dijo, ¿sabes qué? Ya, lleguemos a un acuerdo, paga, te voy a pagar, pero toma el servicio. Lo tomó, él obviamente se sintió súper poderoso. El problema es que no solo que se sintió poderoso, sino que después se lo contó a todos sus amigos. Entonces todos sus amigos dijeron, ¿saben qué? Entonces está la papa, acá voy a cobrar más y si no, tampoco tomo el servicio. Entonces este tipo le resultó, yo también lo quiero. Cuando me lo plantean a mí, la verdad que no había razones porque la empresa había acordado pagarle, por lo tanto no había razones para poder despedirlo. Pero evidentemente yo lo primero que dije es, hay que sacarlo. Si tú te pones a pensar, no hay motivo para sacarlo, por lo tanto, si nos demandaba íbamos a perder ese juicio. Pero lo cierto es que el problema que suscitaba tenerlo ahí y el precedente que sentaba el hecho de que ante la extorsión del el chofer nosotros debimos pagarle y en definitiva el tipo se quedó, lo logró y en definitiva sienta todo este precedente, la verdad que podía significar básicamente una debacle dentro de la empresa. Entonces, al final del día, despedirlo, si bien es cierto que generaba o podía generar un costo, evidentemente era mucho menor y solucionaba el problema. Entonces, no se trata de ganar el juicio. Eso también pasa, por ejemplo, con los despidos antisindicales. No, no como tal como uno los conoce, sino que cuando uno hace gestiones, despido u otras cosas, para, en definitiva, evitar que haya un sindicato. Esto obviamente no se debe hacer, pero si tú te pones a pensar, si tú despediste a alguien y evitaste con eso que se generara el sindicato o que el sindicato te produjera un problema mayor, la verdad es que la pregunta es quién ganó o quién perdió. Entonces, evidentemente, insisto, esto no se trata de ganar un juicio, se trata de obtener la solución al problema que tiene en este momento. No estoy diciendo que el sindicato sea un problema, pero la verdad es que a veces cuando estos se mejoran, o sea, se manejan de una manera inadecuada,
efectivamente se producen problemas grandes en el interior de la empresa, incluso para los propios trabajadores. Entonces, y hay que tener en consideración que no solo desde este punto de vista macro todo es estratégico, ¿ya? Sino que, insisto, no tiene que ver con el juicio, sino que tiene que ver con todo, con la visión general del problema. Sino que también tenemos que tener en consideración que la ejecución también debe ser estratégica. ¿Y a qué me refiero con esto? Hay muchas veces que uno, no sé por qué, pero uno como abogado dentro de la audiencia o antes de la audiencia viene y dice, no, ¿sabes qué? Que estoy apurado, o que de repente llegan y te dicen, oh no, que yo no manejo esta materia mucho, entonces estoy recién probando, estoy viendo. Eh, o de repente, esas dos, la verdad que es pésimo decirlo porque resulta que te pueden lo pueden ocupar en tu contra y en definitiva te va a pesar. Y era una cosa que él no debería saber, no tenía por qué saber, ¿ya? La contraparte. Ahora, por otro lado, el tema de suspender. Los abogados tenemos la mala costumbre de suspender muchas cosas, muchos juicios, mucha audiencia. El tema es que muchas veces lo hacemos por suspender nomás, por no tener el juicio al tiro, por no tener la audiencia al tiro. Y la verdad es que uno tiene que tener la capacidad de analizar por qué está suspendiendo la contraparte. A mí me pasó hace poquito, en una audiencia para un alegato, que me llama el colega y me dice que no, que tiene una hora al médico. Misteriosamente al otro día ya no tenía médico, tú pudo alegar. Entonces, en definitiva, cuando tú vas a suspender, cuando la contraparte te dice a ti, oye, suspendamos, es importante tú tener una visión clara de todos los elementos que tienes a disposición para saber si realmente eso te sirve o no te sirve, ¿ya? Porque si no, al final del día puede pasar que le afecte a los objetivos que tiene tu juicio. Al final todo es estratégico. También en el evento que tú tengas una negociación por delante o un juicio por delante, evita dar más información de la que tú necesitas dar. Como por ejemplo, tienes que desconfiar. Por ejemplo, en una oportunidad me pasó negociando que le digo yo soy el que llama a la colega y la colega le ofrezco un trato, estábamos en la corte, la causa estaba en la corte y le ofrezco una salida porque la causa se estaba demorando harto y a mí me servía. Y lo cierto es que en el camino ella trató de levantar la propuesta, pero para eso me dice que la clienta le llama todos los días, que ella estaba a punto de llamarme, que... que ella no cobraba. Entonces al final del día me dio mucha información que ella no necesitaba darme y en definitiva toda la necesidad que tenía yo la revirtió, se quitó poder y me lo dio a mí. Entonces en definitiva dio mucha información que no era necesaria y puso su posición en una desventaja. Ahora, si en definitiva ya no hay ninguna otra posibilidad y en definitiva tienes que ir a juicio, hay que tener en consideración que hay varias cosas que tienes que preparar y de eso vamos a hablar en todo este módulo. Primero, en generar un relato de los hechos, un relato que sea persuasivo. Después, determinación de una teoría jurídica aplicable, es decir, cómo estos hechos se enmarcan en los presupuestos jurídicos que nosotros necesitamos para, en definitiva, tener un buen resultado, el resultado que nosotros buscamos. La evaluación de las posibilidades procesales, claro, porque, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, un hecho mismo puede constituir varios delitos y en definitiva nosotros tenemos que ver cuál sería la posición y la teoría del caso que en definitiva nosotros vamos a plantear para efectos de que sea más beneficioso para nuestro cliente o por otro lado, en el caso laboral o en el caso de familia, no sé, en el caso laboral, lo que pasa es que tenemos un hecho, un despido, lo que sea, y resulta que tenemos que, o un accidente, una enfermedad, y resulta que tenemos que ver si que esto es básicamente un despido o una tutela o si es que esto se asocia con, ponte tú, un sindicato y podría ser una práctica sindical. La verdad es que tenemos que ver cuál es la teoría jurídica aplicable para nosotros enmarcar estos hechos que ya sabemos que pasó, venir a enmarcarlos dentro del derecho. Para eso estamos. Después de eso, elaborar una teoría del caso, que es lo que vamos a ver a continuación. En base a eso, elaborar las proposiciones fácticas, detección de las debilidades del caso, selección y clasificación de la evidencia y la determinación de cómo y cuándo vamos a presentar esa evidencia. Entonces, una vez hecho eso, la verdad es que vas a poder plantearte simplemente ir a juicio de una manera efectiva.